Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hacer algunos comentarios con respecto a las actividades y un refuerzo para aquellos alumnos que se han incorporado recientemente. Primero, en lo que tiene que ver con las actividades, esto lo tienen ya grabado en los seminarios anteriores, es un recuerdo. Las actividades son en grupo. No pueden formar los grupos a gusto o combinación. Nosotros los armamos en forma aleatoria, por sorteo, con lo cual nos encargamos de que sea el azar el que organice los grupos. Nosotros no intervenimos, ustedes tampoco, hay equidad en eso. Puede suceder que no se contacten o que no contesten los integrantes de un grupo. Esto es así porque muchos alumnos se anotan y no cursan, con lo cual es responsabilidad de los alumnos que se anotan y no cursan. Aquellos que quieren realizar las actividades pueden y deben hacerlo, pero se tiene que entregar en grupo. Lo que yo les pido es que en la conformación del grupo pongan, cuando dice integrantes, quiénes son los que realizaron la actividad. ¿Se entendió? Eso por un lado. Por otro lado, los alumnos que se incorporaron la semana pasada, que tienen la actividad 1 y 2 como adeudado, entre comillas, tienen tiempo para entregar las mismas a quienes son los docentes de referencia, que de acuerdo al grupo, las comisiones van, perdón, las comisiones no, los grupos van del 101 al 112 inclusive. Como no se puede habilitar para entregar, o no correspondería para ser prolijo, habilitar la entrega de los que quedaron como borrador. Vieron que se acuerdan que en la segunda entrega figuraban como borrador unas 12 entregas. Lo que tienen que hacer es contactar al docente que les corresponde y enviar el trabajo por correo al docente. ¿Cuál es el contacto del correo? ¿O cuál es el correo de contacto del docente? Lo encuentran en el perfil de usuario del entorno Moodle. Se fijan el correo de Sabrina, el correo de Alan o el correo de Fernando. Y se lo envían hasta el 17, 23, 59 horas. Después, las actividades las encuentran todas dentro de cada uno de los núcleos, de cada una de las solapas. Les voy a compartir la pantalla para que vean en dónde se encuentran, por ejemplo, la actividad de datos en salud, que es la solapa 3, donde están una ligera introducción, una pequeña introducción, donde tienen el foro relacionado, perdón, sí, está bien, de la actividad 3, donde tienen el foro relacionado a las consultas de la actividad, donde tienen el ABP correspondiente, que figuran todos enviados, y la grabación al seminario. La grabación al seminario aparece, hoy estamos, esto tendría que estar ya visible para ustedes. Sí. Y estoy observando que no está visible para ustedes.
Ya se los dejo. Bueno, ahora se los hago visible, que hoy comenzamos con hojas de cálculo, que es la continuación de datos en salud. Ahora ya lo ven visible. Disculpen que ya se los... Ahí está, ya les tiene que figurar visible. Y acá sucede exactamente lo mismo. Núcleo 4, hojas de cálculo. ¿Qué digo? Ese no. Ya tienen disponible lo que correspondería al núcleo 4. Acá les va a aparecer el foro de consultas para el núcleo 4 y abajo, cuando terminemos y edite y lo suba, les va a aparecer el seminario 4. ¿Aclaré tus dudas, Patricia? Sí, el tema es que en todos va a aparecer así. Yo, aunque no lo hice y estoy atrasada, voy a poder bajarlo de ahí. Exacto. Ah, bien. Hablo del Lo que vos seminario tenés, 1 y 2, lo que yo no hice. lo que vos tenés que hacer posteriormente es enviarlo por correo, el 1, el 2. A Alan, a mí me corresponde con Alan, creo. Ahí está. Bien. Salgo de acá. Bueno. Otra aclaración. No se les da permiso de editar. No soliciten permiso de edición al material. El material lo pueden copiar, el material lo pueden descargar, pero no lo pueden editar. No pueden subir actividades que hayan realizado al Drive. Hay 2 grupos que lo han hecho. Yo los eliminé. No dice eso la consigna. Y una de las consultas que hicieron era sobre la bibliografía. La bibliografía la eliminó una de las alumnas que está cursando. Al tocar, no voy a dar el nombre, pero la eliminó el 1 de abril. Por motivos como ese, es que no les damos permiso de edición al material. Porque es una cuestión de seguridad. Y ya que está, se los aclaro también, el libro completo que estaba en PDF lo copió una dirección de correo que se llama Todo Apuntes y se lo llevó. Entiendo que será donde ustedes toman los apuntes y los imprimen. Así que agradecería que me pongan en contacto con las personas responsables de esa dirección de correo electrónico, porque necesitaría comentarles y conversar algunas cosas relacionadas a lo que es el compartir y la seguridad de los documentos, porque yo no brindé autorización para que lo sacaran. Quien tiene el contacto se los voy a agradecer, para no tener que hacer una intimación judicial. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? Bien. Les consulto. ¿Han
Esperen que no vi el chat. ¿No hay ninguna pregunta? Bien. Profe, yo tengo una pregunta del ABP3 de, de un ejercicio en particular. Ahora no me acuerdo el número, creo que era el 3, la parte que había que hacer, que preguntaba si se podía hacer un gráfico de distribución de frecuencia. Sí. Yo puse que no porque, no sé si está bien, pero yo puse que no porque para hacer un gráfico así necesitabas como la variante tiempo y ahí eh, solo tenías las edades y el consumo. Y los valores de consumo eran siempre 1 o 2. Y nada, aparte puse como para poner un gráfico dinámico sobre esa tabla dinámica y no se veía nada en el gráfico. Entonces, no sé si eso era lo que estaba bien, lo que pretendías vos, o hice todo mal. Gracias por la pregunta, Tobías. En realidad hay varias respuestas. Esa podría ser una, no es por ahí la más completa o la más exhaustiva, pero a lo que apunta la pregunta es a cómo están codificados los datos. O sea, los datos toman determinados valores o atributos. En el caso del consumo de alcohol es presencia o ausencia, ¿no? Consume o no consume. Una distribución de frecuencia es un gráfico que se utiliza cuando los datos son continuos. O dicho de otra manera, con datos cualitativos, ¿se podría hacer una distribución de frecuencia? ¿Estaría bien? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cualitativo? Para mí que no. Creo que no, sí. Para mí también, No. profe. No, no. ¿Y el consumo de alcohol, qué sería? ¿Cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo, porque sería sí o no, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Depende, porque si se pregunta si la persona consume alcohol, sería sí o no. Pero si es consumo moderado o para cuantificar, no sé, creo que ya sería más cualitativo, ¿no? Mirá, Emily, vos pensá, a ver, esto está siempre está pensado para el ejercicio que ustedes tenían planteado. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. O sea, el ejercicio que les decía, ¿tiene o no tiene? ¿Consume o no consume? Yo no hablé en ningún momento de ordinal, ni tampoco hablé, que también sería cualitativo, ni tampoco hablé de cantidad. No, Por sí, sí, ejemplo, profe. No sé. litros, miligramos, etc. Con lo cual, esta definición de variable es cualitativa, nominal, y un subtipo específico que es nominal dicotómica. Tiene, no tiene, consume, no consume, Profe, positivo, una negativo. pregunta. Una Sí, pregunta. Cuando vos le pones el número, por ejemplo, si consume, no consume 1, consume 2, ¿ahí vos lo sí, estarías cuantificando? no. Ahí lo Claro, estás categorizando. claro. Está bien, perfecto. Le estás, y esto que les quede, siempre hay, digamos, siempre hay confusión con esto. Vos estás haciendo un equivalente
en números, a un número le estás asignando un significado. ¿Me explico? Sí, perfecto. Sí, sí, ya entendí. O sea, sí, lo haces Pero una eso, categoría y eso sigue siendo cualitativo. exactamente, exactamente, exactamente. ¿Por qué es importante esto? Porque la computadora, cualquier software, no entiende. No entiende lo que vos estás haciendo. Esa es la interpretación que uno tiene que hacer. ¿Me explico? Porque quizás el gráfico puede salir igual, lo que no significa que esté bien. ¿Me expliqué? Sí, profe, por eso estaba complicado de comprender entonces. ¿Cómo? Hablé un poquitito más fuerte, Mariana. No, se entiende, claro. Por eso que nos ¿Sí? quedó un poco complicado de comprender la consigna, porque intentábamos poner valores, ya estaba como, bueno, está en blanco, ¿qué vamos a hacer? Fue una trampa de ejercicio, profe, comprendí. Es que este tipo de ejercicios ustedes los van a encontrar en el día a día del trabajo de recolección de datos. Siempre existe lo que es la codificación de las variables. Y siempre, después, igual no quiero profundizar demasiado en esto porque es metodología, pero la idea, el concepto general que quiero que se lleven, es que si ustedes van a registrar datos, lo tienen que hacer siguiendo un procedimiento. Y ese procedimiento tiene que estar en lo que se llama un sistema de codificación. ¿Por qué? Porque si van a registrar en 5 lugares diferentes, todos tienen que estar de acuerdo en qué significa uno. ¿Uno qué es? Y por ahí para Laura va a ser no consume, por ahí para Abril va a ser sí, consume un poquito, por ahí para Mariana va a ser consume un montón. Bueno, no. Eso tiene que estar definido de antemano. Así, si usamos uno, todos los que registremos la información, sepamos qué significa ese uno. ¿Lo aclaré? Sí, y van a subir como un ejemplo cómo debería estar el ejercicio, porque pienso que Les dan, todos nos confundimos un poco cómo hacer. van a tener la devolución, Bien, dale. van a tener la devolución de la actividad en la corrección. Bien, perfecto, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doy admisión y ahí está. Bueno, hoy vamos a hacer... Ah, perdón, acá me quedé con 2 preguntas que estaban en el chat. Emily pregunta sobre la modalidad del parcial, está escrita en el PTD, la modalidad del parcial. Y Laura, ¿podría ser cualitativo si se mide en escala ordinal? Todo lo que se mida en escala ordinal es cualitativo. Lo tienen en el PTD, chicos, la fecha del parcial. Es entre el 18 y el 22, dependiendo disponibilidad de aulas. Todavía no lo tenemos confirmado. Profe, una consulta. ¿Cuándo van a confirmar la fecha exacta? Porque algunos nos tenemos que organizar porque no vamos a estar acá en Mar del Plata. La fecha exacta, si todo va bien, para la semana del 20, o sea, la semana del 20 de abril, la semana que viene. Pero ¿no es que el rango es entre el 18 y el 22? Sí, pero no de abril. Eh, la fecha del parcial, ¿no es entre el 18 y 22 de abril? La fecha del parcial es entre el 18 y el 22 de abril. ¿Qué les dije? Perdón.
Que no, o sea, estoy más confundida ahora. Yo tenía entendido que el rango era entre el 18 y el 22 de abril. Recién me dijiste que no. Por eso Sí, ahora no sé. perdón. La fecha del parcial es entre el 18 y el 22. O sea, la semana que viene no, la otra. 18 ¿Cuándo? es la semana que viene. Esta semana no, la otra. 20 es la semana que viene. Lunes 18, viernes 22. Claro, sí, la semana que viene. El 20 no va a ser, puede ser el 21 o el 22. Pero al A ver, 22 tenemos parcial. chicos, sí, a ver, una aclaración importante. Son 400 alumnos. La superposición de parciales, de acuerdo a la materia que cursen, lo van a tener, porque los 400 alumnos no cursan las mismas materias. ¿Me explico? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, se escucha. Yo comprendo la superposición de exámenes, que no pasa nada porque ya nos ha pasado en 5 años de carrera, no tuvimos superposición de exámenes, pero lo mínimo que estamos pidiendo es que se nos avise con tiempo. Muchos trabajan, Sí. tienen que pedir el día y el horario, y es lo mínimo que pedimos. No importa si tenemos que rendir el mismo día, pero yo por lo menos tengo que pedir el día de trabajo una semana antes. No se me puede avisar el Sí. día anterior. ¿Y Te qué es lo que... cuento una cosa, Estefanía. Sí. La modalidad es virtual. Les cuento a todos, perdón. La modalidad es virtual. ¿Y qué tiene que ver eso, profe? Yo trabajo igual, tengo que pedir el horario para poder rendir. A muchos nos pasa, o sea, el poder avisarnos antes para poder avisar en el trabajo, o de los que viajan, poder estar acá para poder después rendir SAM, que es el mismo día. No sé si me explico. No especifiqué, pero a ver, Supongamos que es el 22, digo, o sea, si es el mismo día. esto, a ver, yo tratamos de hacer más que lo humanamente posible. De verdad se los digo. Por eso hicimos la cursada virtual. Por eso la modalidad del parcial la tienen especificada en el PTD. Por eso, esto creo que los he comentado, el que sea virtual implica que tengan la disponibilidad para hacerlo lo más sencillo posible. Nosotros inicialmente queríamos una disponibilidad de aula para que pueda hacerse no presencial, o bueno, sí, en realidad presencial para que los viéramos hacer el examen. Eso, como todavía no puedo adelantarme a decirles que no va a ser, porque necesito una respuesta de la Secretaría Académica, ¿me explico? No puedo decir algo que todavía no me confirmaron que va a ser. Me adelanto, juego un poquito. Lo más probable es que sea completamente virtual. Digo, esa respuesta la vamos a tener, entiendo que entre mañana y pasado. Entiendan algo, la semana pasada eran 310 alumnos, hoy son 380 alumnos, con lo cual, lo que yo planifiqué hace un mes, me cambió de una semana a la otra, y no quiero que vuelva a cambiar. ¿Se entiende? Entonces, primero tenemos que ver cómo podemos organizarnos y después damos lugar a los pedidos. Seguramente, y esto lamento, pero es así, nos excede a nosotros, exista superposición, pero eso nos excede.
Profe, entonces, aproximadamente desde el conocimiento que por ahora, o sea, pueden tener ustedes, los profesores, saben que lo más probable es que sea o 21 o 22, o sea, no 18, no 19, no 20. Exacto. Bien, Perfecto. porque así también nosotros, digamos, podemos, como alumnos, ya que, o sea, a veces nosotros entendemos que a ustedes les Perdón, excede. otra aclaración más. Ustedes son de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año. Con lo cual es absolutamente imposible ponernos de acuerdo con todo. Buenas tardes. Perdón, nosotros no estamos hablando acerca de superposición entre otros parciales. A nosotros no importa que haga superposición, que no sea en el mismo horario, porque es imposible estar en dos parciales al mismo tiempo. La cuestión que estamos planteando es solo que nos digan la fecha para que nosotros podamos nos preparar, quien trabaja pueda Sí, arreglar con su bueno, trabajo, quien no vive en Mar del Plata pueda venir a Mar del Plata. Es solo esto que queremos. es que Así que no, como a estamos ver, a una semana, Kivia, podría estar bueno decir la fecha. vuelvo a repetir lo mismo. La información que puedo darles hoy es esta. El lunes pasado, a ver, entiendan esto, por favor. El lunes pasado yo estaba tomando un parcial para 300 alumnos, hoy tengo que tomar un parcial para 400. No sé si me van a salir con otra cuestión mañana. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende, pero ustedes también lo tienen que entender a nosotros. Es como que nosotros lo Sí, pero entendemos. es que no les puedo... Ya, Pero, déjeme terminar, Estefanía, porque yo le entiendo a usted que tiene que dar un examen para 380 alumnos y depende de Secretaría Académica. Y nosotros también dependemos de lo que nos diga usted, que Secretaría Académica todavía no se lo dijo. Entonces, ¿cómo hacemos con el horario? Porque es como dijo Kivia, quizás usted nota un poco de preocupación en nosotros, pero nosotros ponele que rendimos de 2 a 4 en el horario de nuestra comisión. Hay otros que rinden el horario de la comisión de 4 a 6. Y si ustedes ponen computación de 4 a 6, esos que rinden no. A ver, no, eso no va a suceder porque el 21 y el 22 no van a tener, no tienen horario asignado. Entonces, es muy difícil que yo les pueda decir ahora, con la información que tengo, cualquier cosa. Les estaría mintiendo. Está bien, profe. ¿Y existe la posibilidad que si usted habla con Secretaría Académica pueda ser en el horario de la mañana donde nadie está cursando en ese horario? No, ¿No? ¿A la mañana no, se puede? no, en la mañana no, Por las porque prácticas. específicamente la cursada es de tarde, para cuarto y quinto año, que es a quien le correspondería originalmente la materia. Bien. Bueno, se va a complicar igual entonces con la otra materia que Es que rendimos. les dije, a ver, chicos, Pero igual no podemos quedarnos sin rendir por un problema de organización. A eso voy. es que no, a Permiso, ver, hola, profe. ¿Puedo aportar una cosa? En el caso de que no adelante. seamos ni de cuarto ni de quinto, también estamos en el mismo derecho que ellos a rendir un parcial. Y si se nos superpone, también tenemos que tener la posibilidad de acceder al examen, porque por algo nos dejaron inscribirnos a la materia. Tipo, nosotros lo entendemos a ustedes, sabemos que de la nada No, se no lo vinieron entienden, una banda de chicos. alumnos y todas esas cosas, pero por ejemplo, en mi caso yo también recién entré a computación, tuve que entregar 3 trabajos al hilo y ahora me encuentro a una semana del parcial y todavía no sé cuándo la voy a rendir cuando estoy haciendo también otras materias. Nosotros lo No lo entendemos a entienden, ustedes, pero chicos. estaría bueno que como profesor también nos entienda a nosotros que recién empezó la cursada y No, estamos todos no, 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 colapsados con un montón de cosas. no, Jazz, perdóname, no te confundas. No es así. Yo no puedo organizar una materia, planificar encuentros, planificar un parcial y después me aparecen de una semana a la otra 100 alumnos, 80 alumnos más, cuando yo había reservado aulas, ahora eso no puede suceder. Y el enfoque de la materia es para cuarto y quinto año, no para primero, segundo y tercero. Que por una cuestión de que quisieron hacerlo, yo no estoy en contra de eso, pero no puedo modificar lo que ya está planteado en el PTD. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que exista la menor superposición posible, pero, a ver,
sinceramente, para mí la instancia de ustedes es la de tratar de aprender y no la de buscar si el examen coincide o no. No es trascendente un examen parcial en términos de lo que es la trayectoria académica que ustedes tienen que desarrollar. Pero bueno, si lo ven así, de parte nuestra está la mejor de las intenciones. Somos 3 docentes para 400 alumnos. Sepan eso. Y que no hay mala voluntad. El tema de la... Ahí estoy leyendo que Agustín dice lo de catarsis. Lo lamento. Sinceramente se los digo. Pero acá hay cuestiones de organización que exceden lo que yo pueda resolver. Se va a tratar de establecer la mayor cantidad de posibilidades, pero se hace técnicamente imposible resolver todo. Y la modalidad les... bueno, Sofía, no. No tiene que ver con lo que les corresponda o no, no es un derecho... A ver, no me pongo... A ver, esto es una cuestión que tendrá que dirimir Secretaría Académica cuando se modifique el plan de estudios, pero estaba mal planteado. Mal planteado, y les explico por qué, porque por ahí queda como que no lo queremos dar para los primeros años, y no es así. Les cuento porque tiene que ver con los contenidos, y es a mí lo que me interesa y no la cuestión administrativa de cómo se planteó. La materia se arma, cualquier materia, cualquier plan de estudio se arma a través de lo que se llaman los contenidos mínimos. Esos contenidos mínimos son los que aprueba el Ministerio de Educación de la Nación, de toda la carrera. Y en base a esos contenidos mínimos, recuerden ese término, contenidos mínimos, es lo mínimo que puede tener un plan de estudio. De acuerdo a esos contenidos mínimos, se establece el régimen de correlatividades. Cuando se estableció el régimen de correlatividades, no estaba desarrollada la materia. No estaba. Cuando desarrollo la materia, se amplían los contenidos y exceden los contenidos mínimos, por lógica, como cualquier otra materia. Con lo cual, los contenidos esos contenidos mínimos quedaron desfasados. Por eso es que no correspondería, sobre todo la 2, la 1 podría ser, pero la 2 seguro que no, porque tiene contenidos muy específicos de la carrera de medicina, que ustedes no ven hasta el desarrollo de las actividades fundamentalmente asistenciales. No lo tendríamos que plantear, yo ya, a ver, y terminemos porque no sé si les interesa demasiado esto. Esto ya fue planteado, ya lo hablé, pero esta es la situación con la que nos encontramos todos hoy. Los TP van a estar para el transcurso de la semana, entre esta semana y principios de la semana que viene. Entiendan que son 100 por semana para cada docente. Hacemos lo que podemos, con lo que tenemos. Hay otras materias en las cuales son la misma cantidad de alumnos y el doble de docentes. Nosotros acá somos, en total, 4. Creo que les contesté a todos. Mariano, para las certezas, remitite al PTD. Ahí encontrás a lo que nosotros, en última instancia, nos vamos a tener. Queríamos agregar otras cosas. Es muy probable que no podamos hacerlo. No podamos tener
el régimen de presencialidad para tomarles. Bien. ¿Estamos? Sí, obvio. Sí, profe, Esto gracias. no es contra usted, es solamente que al ser la única cara visible, cuando tenemos alguna duda, lamentablemente tenemos que venir acá y hablarlo porque no es el único puente de No, es que yo lo comunicación que veo, tenemos. No quiero que lo veo suene perfecto. que todos nos agarramos con usted, simplemente que al ser el único medio por el que nos podemos comunicar, estas cosas salen por acá. Nada más. No, es que Gracias no hay por problema. respondernos y todo eso. No es problema y no. A ver, yo lo entiendo, pero hay cosas que, por más voluntad que le pongamos, nos exceden, que nos pasan de largo. Porque no tenemos forma de dar. A ver, para mí, bueno, no quiero, no quiero hablar de situaciones que exceden, pero tratamos de hacerlo de la mejor manera posible con todo lo que contamos. Yo lo único, como sugerencia, lo único que les pido es que traten de visibilizar el efecto de todos, a ver, el efecto de todos me refiero a qué es lo que podemos hacer entre todos para generar algo mejor. Y estamos abiertos a escuchar opciones. Tobías, el parcial es hasta el ABP 5, inclusive. Falta un ABP. Bueno, esto es otra cosa. Bueno, no quiero decirles más nada. Quedó una semana desfasada el cronograma porque se pospuso una semana el inicio, pero esto era una semana antes. Por eso, bueno, no quiero adelantar más nada. Después les voy a decir, cuando tenga la confirmación, les voy a decir, porque lo que está en duda es que nosotros les debemos, digo nosotros, la cursada, debe todavía el ABP 5 y no estarían con la devolución para el ABP 5. ¿Me explico? Si hacemos si hacemos el parcial la semana que viene. Vamos a ver. Bien. ¿Listo? ¿Avanzamos? Me dejaron sin mate. Bueno. Hojas de cálculo, de nada. Hojas de cálculo. La actividad del ABP 3 tiene una continuación directa con el ABP 4, porque ustedes tienen distintos sistemas o mejor dicho, distintas formas de recolectar datos. Y en esas formas de recolectar datos encuentran generalmente sistemas o software. Y uno de los software, o el software, que más llegada o que más han escuchado o quizás utilizado es lo que se llama genéricamente como planilla de cálculo. ¿Qué es una planilla de cálculo en sí? Es como si fuera... ¿Escucharon hablar de la batalla naval? ¿Jugaron alguna vez a la batalla naval? ¿Les suena? ¿Sí o no? Va, bien, menos mal. Bueno, es, salvando las distancias, no es sistema de batalla naval, pero sí es un espacio en el cual tienen un acceso de columnas y filas. Yo acá les voy a compartir bueno, ya que está, les voy a mostrar que yo lo tenía acá. Voy a compartir algunas cositas del Excel que fui armando
del ABP3. Díganme, creo que ahí lo ven, ¿no? A ver. Yo acá estoy con Excel. Después voy a ir al Google, al formulario, perdón, a la planilla de cálculo de Google. Puse los ejemplos, tanto en Google como en Excel, porque son los más comúnmente utilizados. Hay otros, pero las funcionalidades son, en líneas generales, similares, y sobre todo para los ejercicios que les hemos dado. Por ahí en algunos ejercicios más avanzados puede ser diferente. ¿Qué tenemos? Un sistema de columnas y un sistema de filas. ¿Cómo se llama la unión de una fila y una columna? Lo ven acá. Yo acá selecciono. ¿Cómo se llama esto? La unión de una columna, la intersección, perdón, no la unión, de una columna con una fila. ¿Saben? ¿Sí o no? ¿No? Celda. Celda se llama. Y toda planilla de cálculo va a trabajar sobre celdas. 1, 2, 3, miles de celdas. Y una celda hace referencia a valores, a texto, a funciones, a fórmulas, a condiciones, etc. Datos o información importante a tener en cuenta. Esto se los comenté anteriormente, lo repetimos. ¿Cómo accedo a la ayuda del programa? Apretando F1 si tienen una versión que no es el Office 365. Esta es la versión del Office 365, yo la puedo utilizar acá. Esperen que me aparece el... ¿Lo ven ahí? ¿Ven que accedí al menú de ayuda? ¿Que aparece un desplegable? Sí, se ve. Bien. No, porque me aparecía el comando del Webex y no veía si ustedes lo podían visualizar. Bueno, o si no, apretando la opción F1 si ustedes se encuentran en una versión anterior del Office. Importante siempre que trabajen en Excel. Profe, perdón, una pregunta. F1 si es una versión anterior y si es Office Sí. 365, ¿cómo? Lo encontrás acá arriba, donde dice búsqueda de Microsoft, o también Sí. apretando Alt Q. Eso es el comando rápido. Apretando Alt Q te aparece, te aparece directamente. Bien, gracias. De nada. Les decía, siempre que ustedes tengan que, bueno, les presento a Cindio. Siempre que ustedes tengan que trabajar en la planilla de cálculo, recuerden de utilizarla como escribimos. ¿Cómo escribimos nosotros en lengua española? De izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿no? ¿Qué significa? De izquierda a derecha, ¿dónde arrancamos? En la celda A1. Si nosotros vamos a definir variables o campos, siempre en la primera fila, que lo vamos a llamar encabezado. Por ejemplo, acá tenemos como encabezado la edad, la talla en centímetros, el perímetro cefálico y el peso. Y a partir de C2
empezamos a ingresar los registros o los datos. ¿Está? ¿Es lo mismo? Pregunta. ¿Es lo mismo poner esto? Fíjense que acá hay cuestiones de formato y esto es muy importante que lo tengan presente. ¿Cómo se ve el 49 ahí? ¿Cómo se ve el 34,5 acá? ¿Se ve igual? ¿Cuál es la diferencia? No, se ve más, o sea, está en una celda más ancha la del perímetro cefálico porque, o ¿a qué te referís? Me parece A que lo la, que mencioné. ¿Cómo? la talla está en formato de número y el perímetro cefálico está en general, ¿no? Bien, bien Mariana. Bien Mariana. Bien Mariana. ¿Esto por qué es importante? Porque Excel no sabe qué es lo que están poniendo ustedes. ¿El punto sirve para decimales en el idioma español? No, No. no. Acostúmbrense a utilizar coma, porque después el tratamiento numérico hay que hacerlo de acuerdo al idioma. ¿Se entiende? Y si nosotros vamos a hacer algunas funciones, o algunas, perdón, hacer no, vamos a utilizar algunas funciones, hay algunas funciones que tienen que ver con el formato y hay algunas funciones que trabajan con números. Y si a mí el software esto no me lo toma como un número, es probable que la función no la pueda utilizar. ¿Qué tendría que hacer? Seleccionar acá y poner formato número. ¿Vieron lo que hice? Y acá, en todo lo que aparezca acá, ven que acá me quedó número, pero no es el que yo quiero. ¿Cómo hago para resolver esto? Buscar y seleccionar. Reemplazar. Ven que ahí me aparece punto, reemplazar con coma. Y ahí me quedaron todos al mismo formato. Y acá, con este, esperen que como tengo la pantalla compartida, me aparecen los comandos donde los estoy mirando a ustedes y no puedo, no puedo acceder a los comandos de acá. Y acá le saco decimales. Acá le agrego decimales. La cantidad de decimales con las cuales trabajar es variable de acuerdo al grado de precisión que necesiten. Normalmente nosotros en ciencias de la salud y particularmente en medicina trabajamos con 2 decimales, como mucho. En otras disciplinas puede llegar a ser necesario trabajar con más. Bueno, a ver, con respecto al gráfico, yo acá grafiqué. ¿Qué grafiqué? ¿Cuáles son las partes de un gráfico? ¿Las saben? Una, a ver, perdón, ya es que... Ordenadas. Bueno, a ver. 2 ejes. Bien, Tobías. Un eje vertical, un eje horizontal. Ordenadas y abscisas. ¿Cuál es cuál?
de los ejes cartesianos. ¿Cómo se llama El el eje de las vertical? X, ¿Cómo, el cómo? vertical es el eje de las Y, el vertical es el eje de las Y, y el eje de las X es el horizontal. Bien. Ahora, Bueno, uno es dependiente y el otro es independiente. no. ¿Por qué? A ver, ¿cómo llegás a esa conclusión, Maru? Porque el eje de las X, siempre el valor de Y va a depender del valor de X. Siempre. Puede ser que sea Siempre. al revés, que el valor de No X, sé, a ver, arréglense entre ustedes. porque Yo Y no dije es, nada. generalmente son años o cosas exactas y generalmente X es el que varía. Vos generalmente empezás la función trazándola en el eje X. No, dentro de la X está la variable, pero a medida que va variando funcionalmente se obtiene el valor de Y. Entonces, la independiente siempre es la variable X y la dependiente es la variable Y. Depende de lo funcional que esté buscando. Puede ser en forma lineal, en forma exponencial, depende de lo que estés trabajando. ¿Qué opina el resto? Yo digo que ni, pero hablo al final. Por ejemplo, en este gráfico que estamos graficando acá. El peso, dependiendo de la edad. La El peso en evolución del función de... peso de una persona a lo largo del tiempo. Ahí está. A ver, esto se los digo para embarrarles un poco el asunto. Si uno dice que que A es consecuencia de B, bien Tobías, acá no hay una función, es una tabla de valores. Acá lo que hay es una, quizás, correlación, que puede ser funcional o no, no lo sabemos. Pero hay otras variables que podrían estar explicando este comportamiento. Una fundamentalmente, la ingesta. Yo tomo la edad como proxy, como equivalente de la ingesta. Porque para que un niño aumente de peso en función de la edad, subrayo, tiene que estar alimentándose. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Estos son gráficos de correlación que pueden tener una función subyacente de una variable o de múltiples variables intervinientes. Fíjense que yo acá no pongo edad, no pongo etnia, no pongo antecedentes, no pongo comorbilidades, no pongo nada. Y todo eso puede estar incluido dentro de esta línea. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué pasa acá? Hay un descenso del peso. Ahí Nahuel dice algo.
Hay un descenso. ¿Les parece? ¿Esto puede suceder? Y en realidad ¿Qué les no, porque parece? estaría llegando al 0 kilos, que no tiene sentido, pero bueno. Es una incoherencia. Es una absoluta incoherencia. ¿Se entiende? Le erraron al valor, ahí está. Esto es un error. ¿Qué es más probable? ¿Que sea este el valor 700, perdón, sí, 733 o este? ¿Qué les parece? Sí, porque si hubiera llegado el peso ese, no estaría viva la persona como para después seguir aumentando, o sea que... Y sí, por ahí no digo, es poco probable. Es poco probable. Nosotros en medicina 2 más 2 es entre 3 y 5. Y hablamos de distribución de probabilidad. Es más probable, es menos probable que pesara a los 6 meses 733 gramos, casi con certeza es un error. ¿Un error de qué? De carga. Entonces, ¿a qué se lo podemos atribuir eso? A un error de carga. ¿Está? Todo gráfico tiene que tener varios elementos. A saber, el título, una de las variables, otra de las variables. ¿Yo podría invertir el orden de las variables? Sí, acá una aclaración muy importante que tiene que ver con que ustedes están visualizando información. Y muchas veces, al visualizar información, disculpen un segundito que voy a callar a los perros. Ahí está, disculpen. Pero esto... recuerden siempre que al hacer un gráfico lo que ustedes quieren hacer es simplificar la información que está recorrida en una o varias tablas para ser interpretada lo más rápidamente posible. Si yo leo, entre comillas, más rápido lo que hay en una tabla que lo que grafiqué, estoy haciendo mal el gráfico. El gráfico es una unidad de síntesis de información, para lo cual tengo que saber cuál es el gráfico más idóneo de acuerdo a la información o a los datos que yo tengo disponibles para graficar. No cualquier dato va en cualquier gráfico. Ejemplo, ¿esto lo podría hacer en un gráfico de tortas? ¿Qué les parece? ¿Lo ubican cuál es el gráfico de tortas? Para mí que no. ¿Por qué? Por ahí sí, pero sería muy confuso de interpretar. Juguemos.
Ahí lo tenés. Una mandala parece. ¿Qué les parece? ¿Sirve? No se identifica bien la información. Más Son allá de que no son tenemos... demasiados datos, demasiada información para ese gráfico. ¿Platos dijiste? Perdona, Indira, no te entendí. No, para mí, es demasiada información para ese gráfico porque te queda muy subdividido y con muchos colores y se torna confuso a mi criterio. Sí, está siendo Aparte buena. no... Ah, perdón. Te escucho, Maru, sí. No, que no muestra evolución en la gráfica. Ahí está. Si yo lo que quiero graficar es algo en función del tiempo, ¿cómo va evolucionando en función del tiempo? ¿Dónde tengo el tiempo acá? No lo marca ¿Se en ningún entiende? lado. No está. Y también, no me acuerdo quién lo había comentado recién, lo de muchas porciones. Un gráfico de tortas debería tener como mucho, 6 porciones la torta. Idealmente menos de 4. Entonces, cada vez que ustedes vean un gráfico de tortas que tiene 6 porciones y ya se ve mal. De hecho, fíjense, vamos a cambiar de nuevo el gráfico. Este se aproxima un poquitito más. Sí. ¿Qué diferencian con respecto al otro? El ordenamiento de los valores en abscisas y ordenadas, o sea, están al revés. Está bien, sí, perdón, disculpa, porque quería agarrar, perdón. Ahí. Claro, ahí sí, digo, yo puedo tener un criterio y establecer la evolución del peso a lo largo del tiempo. Bien. ¿Qué diferencia hay entre este gráfico y el primero? El que es la línea. En el otro se notaba más que era la evolución de una sola persona. Este como que subdivide cada edad como si fuera individual. Como si fuera una frecuencia acumulada, algo así. Tibio, tibio, sí. ¿Cuál de los dos está bien? ¿Cómo cuál de los dos está bien, profe? O sea, el primer ejemplo es el que se debería utilizar, es el que nos da la pauta de la línea que va aumentando con la edad. Profe, Mirá cómo te contesto. ¿Es el que se utiliza? Sí. ¿Está bien? No. Pero digo, la línea no me indica exactamente lo mismo que acá, que la evolución del peso, y coincide, digo, si yo trazo una línea con estas barritas, queda igual la línea. Sí, coincide. Pero yo informacionalmente, acá esta es una disquisición importante, que el día de mañana, cuando tengan que hacer un trabajo científico, se lo van a corregir. Y tiene que ver con la variable. ¿La variable tiempo es una variable continua o es una variable discontinua? ¿Es continua? ¿Qué les parece? Jazz dice que es continua.
¿Por qué sería discontinua, digo? Tiene sentido que sea continua porque progresa a lo largo del tiempo, tiene que ser continua. Ese es el atributo que vos vas a medir, el progreso en función del tiempo. Pero para ser continua, tenés que medir continuamente. Y vos acá mediste al recién nacido, a los 10 días, al mes, a los 2 meses, a los 3, 4, 5, 6, ni siquiera con los mismos intervalos temporales. Ah, entiendo, perfecto. Entonces es discontinua. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Profe, tengo una pregunta con respecto a esto. Sí, ¿Puede ser que esta, digamos, sea más correcta porque nada más graficás lo que realmente mediste? Porque, por ejemplo, en la que es una línea continua en el tiempo, vas a graficar momentos de la etapa, ponele, de ese niño que vos no mediste. O sea, vos vas uniendo los puntos a lo largo del tiempo, pero hay momentos en los que vos no lo mediste. exacto, Indira. Claro. Exacto, exacto. ¿Se entendió? Sí, esta da una precisión mayor, digamos, porque no toma en cuenta los tiempos que no se midió, solo toma el momento en el que se midió. Exactamente. Nosotros estamos tentados porque la otra es más estéticamente agradable, vamos a decirlo de esa forma. Nos tomamos una licencia, entre comillas, para hacer la otra, que es más sencilla de interpretar, pero que no es del todo correcta, porque yo no estoy viendo una evolución continua. De hecho, ahí tienen la línea de la función. ¿La ven? Sí, sí. Pero esto me dice qué es lo que pasa entre acá y acá. Y cómo es la tendencia. Pero quizá acá baja acá. Bueno, no al extremo de lo que les mostré con este valor, ¿no? Vamos a volver a... ¿Ven? Acá tienen el ejemplo de lo que sería la tendencia. Bueno, igual es la tendencia. Esta es la función. ¿Se acuerdan cuando estaban hablando hoy de la función? Esta es la función. Esta es la función beta. Listo, no importa, se lo olvidan. El día que quieran aprender estadística, me avisan. Pero esta es la función beta. Ven que hay algunas que están por arriba, otras que están por abajo. Listo, no importa. Hasta ahí es lo que quería que vieran. Lo que sí me interesa es que recuerden lo que es un gráfico de distribución de frecuencia y esto. Esto no es un gráfico de distribución de frecuencia. Porque para que exista una distribución de frecuencias tiene que haber una continuidad en la variable. Y esta es una variable discontinua. ¿Cómo está siendo registrada? Si yo tomara el tiempo sucesivamente, cada segundo, minuto, hora, día, sería una cosa. No es lo que estamos viendo. O sea, profe, ¿Quedó perdón, claro? para Sí, que considerar a esta curva como continua, el tiempo en el que se mide tiene que ser siempre igual. No importa que sea cada una hora, cada un día, cada un mes o cada un año. eso es lo que a vos te daría mayor precisión para hablar de una distribución de frecuencia. Listo. De hecho, para ser estricto, una distribución de frecuencia se da en variables continuas. Y acá, el tiempo, como yo lo he definido, no es continuo. Por más que se utilice así, que ustedes vean los gráficos ondoestaturales o de perímetro cefálico, acá sucede lo mismo.
¿Ven? Esto es exactamente igual, el mismo ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre este ejemplo y el anterior? Que en vez de medir, ¿qué medíamos en el otro? El peso, acá medimos la talla. ¿Se entiende? Sí, también entiendo que si se utiliza esta línea, aunque no es más precisa, es porque cuando se interpretan estos gráficos, no es un cuadro en blanco y una línea. Hay otras cosas más que se grafican que yo con las barras lo estaría tapando capaz y no podría ver todo el gráfico, todo Por lo que ejemplo, que conlleva el gráfico. Mariano, sí, está bien lo que vos decís, ¿eh? Por ejemplo, que... Los percentilos, por ejemplo, los percentilos que tienen los... Bueno, a ver. Hago la aclaración, creo que lo mencioné, pero lo repito, si no o lo digo de una vez o lo repito. Yo les estaba hablando del escenario de un trabajo de investigación, que sería donde nosotros debemos alcanzar el mayor nivel de precisión, donde tenemos que ser más puristas. ¿Se entiende? Ahora, después tenemos los escenarios en los cuales utilizamos los datos, donde no necesitamos ese nivel de precisión. Como por ejemplo, al poner la curva, bueno, se hablan de curvas de crecimiento. Ahí no lo necesitamos, no nos interesa saber, o no nos interesa tanto saber, si es una variable continua o discontinua. Lo que nos interesa es si esos valores están dentro o fuera de una determinada distribución de registros. Entonces, todo depende del punto de referencia. Para un trabajo de investigación, no sería lo ideal. Para el uso cotidiano, donde están formulados los, ¿cómo se llama? Las tablas pondoestructurales, sí. Así que vale la aclaración, Mariano. Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Chicos. Por ahora no, profe. Bien. Cierro el tema de gráfico con esto. ¿Qué elementos tiene que tener un gráfico? Título. Por favor, siempre acostúmbrense a poner título a los gráficos. Los ejes. En los ejes, uno tiene o debería representar a la variable que está graficando. Y después las unidades de medida. Definiéndolas. Yo acá estaría bien que ponga la edad en años. ¿Qué les parece? No. ¿En días? A ver, Nahuel, pará. Nahuel dice que es en meses. ¿Y con estos dos qué hacemos? Sí, profe, y con respecto a eso tengo una pregunta. Porque los valores, más allá de que tienen una distancia entre ellos, por ejemplo, 1 mes, 2 meses, y anterior tiene 10 días, están acomodados todos a la misma distancia. ¿Qué pasa con eso? Y pierde, digo, precisión también en ese caso la curva, porque no me está indicando... Es que por eso les digo que esto estamos graficando de forma continua valores discontinuos. Acá el programa no está atribuyendo lapso temporal,
El programa no identifica recién nacido 10 días, un mes, 2 meses. El programa identifica valores. Y esos valores tienen esa distribución en categorías. Lo que ustedes están graficando acá, lo que estoy graficando yo y ustedes están viendo ahí, son las categorías. De hecho, técnicamente, estos son números. Esta es una variable, así como está. ¿Es una variable numérica? No. Es una variable cualitativa que yo la quiero hacer o convertir en numérica al hacer esto. Cuando en realidad es esto. ¿Se entiende? No los quiero torturar más. Sí. Jas de jazmín. Jas. Bien. Repito. Profe, otra cosa, ¿puedo aportar una cosa más? Sí, claro. Nosotros en epidemiología vimos gráficos y también dentro de los elementos que eran importantes para el gráfico entraban las fuentes, ¿no? No en el gráfico, pero digamos en la misma página donde está el gráfico es importante que también estén. Y hablamos de los colores, el sentido de que no tienen que tiene que ser claro, pero que no tiene que estar lleno de colores porque eso también lo vuelve confuso. Bien, bien, Indira, gracias. Sí, eso lo vamos a agregar o lo vamos a mencionar cuando hablemos de presentaciones. Cuando hablemos en el ABP5 de presentaciones, ahí lo vamos a incorporar. Sí, gracias. Spoiler, no usen muchos colores. Nunca, para nada. Para nada que quieran comunicar en términos académicos o científicos o asistenciales. Después, para publicar fotos, poner filtros, no hay ningún problema. Pero eso es por fuera del ámbito asistencial y académico. Eso genera ruido en la comunicación. Repito lo de categorías. Yo acá, ven que está la columna de tiempo. En realidad son categorías. Esto sería exactamente lo mismo que poner lunes, domingo, miércoles, jueves, Julián, nube, mate, y asignarle un valor. Porque no hay ninguna relación, por más que después gráficamente sí, esto es a nivel conceptual, entre la separación que hay entre esta categoría y esta categoría. No hay una diferencia. Aunque después gráficamente lo parezca. Por eso las columnas están separadas, porque la computadora lo interpreta como categorías diferentes. ¿Me expliqué? Sí, sí. Cosa que digo, no pasa, no estaría pasando en la ordenada. Porque en la ordenada sí. Ah, no, pero las ordenadas también. Bueno, igual las ordenadas también tienen la misma distancia entre ellas. Pero ojo, Mariano. Fíjate acá. Bueno, acá esta no la convertí, ¿no? Pero hagamos de cuenta que lo puse como acá. Así no sigo. Es diferente el tratamiento. Esto es un tratamiento numérico
que yo puedo, no quiero complicarles más, pero interpreten esto como categorías. Profe, perdón. Esto, sí. Ahí la talla, que está, creo yo, bien, ahí sí sería cuantitativa, ¿no? Como está expresada. Perdóname, Tobías, ¿la talla? La talla. Sí. Lo mismo el perímetro cefálico. Bien. Y lo mismo el peso. Sí, sí. No, Jazmín. A ver. No quiero meterme con cosas matemáticas que exceden ampliamente el alcance de esto, pero vos tenés funciones que son algebraicas y funciones que son numéricas. Esto podría ser una función numérica. Y esto, el valor... al revés, perdón. Esto podría corresponder a una función algebraica con resultados numéricos. Fin. A ver si me permite... Esto hace rato que no lo veo. Esto, a ver. Fíjense acá. Función polinómica es la que correspondería. ¿Por qué polinómica? Porque tiene varios valores. Nosotros le estamos simulando como una función lineal. Y no es una función lineal. Por más que la representemos, o mejor dicho, no tenemos la información suficiente como para decir que es una función lineal. Podría llegar a serlo. De hecho, le estamos dando ese tratamiento numérico. Hasta ahí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Con esto quería... esto les quería... Bueno, a ver. Profe, voy a volver, tengo una pregunta. Perdón, ya lo dijo, pero no lo escuché bien. Dijimos que lo que es edad en meses es, digamos, una variable categórica, por lo tanto es cualitativa. Y recién un compañero te preguntó, en el caso de la talla, perímetro cefálico y peso, ¿dijo cuanti o quali? Cuantitativa. Claro, por lo Cuantitativa. numérico, ¿no? Cuantitativa. Bien, genial, genial. Perfecto, había entendido bien, entonces, gracias. De nada. De cualquier forma, chicos, después siempre les recomiendo que vean y escuchen el seminario cuando queda grabado y eventualmente después nos consultan. ¿Está? Siempre es bueno verlo nuevamente y leer en la medida de lo posible. Bueno, me echo con otra cosa que les quería decir. Voy acá, salgo de compartir un segundito. Me voy acá. Esperen un segundito. Les quiero... esperen un segundito. Que voy acá. Voy a la BP4. Acá les comparto. Ahí lo están viendo, ¿no? Estoy en la solapa de la... perdón, en el
Fíjense, estos son una serie algunos de los ejercicios que tienen para realizar del ABP4. Recuerden lo del orden. Acá esto ya se los dejé configurado como estaba ya en el ABP3. Fíjense lo de los valores. Hay uno de los ejercicios que les pregunta acerca de qué hacer con esto. ¿Qué es esto? Bueno, acá sucede, fíjense que hay... Falta de datos. No escuché quién lo dijo. ¿Oriana? Sí. Bien. A ver, ¿qué les parece? Puede ser, ¿eh? Asmín dice que también, que sí. Agustina también. Ahora, les hago la siguiente pregunta. ¿Faltan los datos? ¿Los datos no se registraron? ¿O no tenía presión? Por mencionar algo. ¿Cómo se llama en el registro de datos o en el registro de información a las celdas vacías? ¿Saben? ¿Qué se hace con eso? ¿Puede suceder? ¿Qué les parece? ¿Los escucho o los leo? ¿Qué les parece? Creo que habría que completarlas con algo, no puede quedar vacía. Con Pero algo. con un 0, por ejemplo, digo yo, si no hay nada, o sea, equivale a... Digo, ¿Qué opinan de lo que dice Mariano? Yo creo que siempre tiene que haber una pequeña precisión y creo que se puede buscar algo, no recuerdo bien a dónde hay que ir, pero donde se llena, no la puedes dejar vacía. Llegás a un aproximado que te lo tira la propia planilla si lo buscas. Sé que se llena eso. Yo creo que ahí, porque lo que no puedes dejar pasar, o sea, creo es poner un dato que, o sea, por rellenarlo, poner algo que no va. Entonces, me parece que habría que sacar por completo eso, o sea, y no dejar un resultado sin, o sea, que se ponga un resultado sin el dato de entrada. Si ahí no tenés el promedio de esa presión, eh, sacar toda la 11 creo que es la 11 y la 12 que agarraste ahí. Y bueno, pero, perdona, Tobías, también sucede lo mismo acá. Sí, bueno, Acá, sí, sí, y sí. acá, y acá, y acá, y acá. O sea, hay varios. Yo creo que les puse 300, si no me equivoco. Fíjense. Sí, 300. Fíjense la consistencia. Acá, por ejemplo, tienen un par de valores, les iba a decir, mejor me callo, tienen un par de huecos. Pero acá hay unos cuantos, hay muchos. Sí, ahí están mencionando, esperen que tengo el chat, no lo tengo
abierto porque me tapaba. Sí, Una hay pregunta. ¿Cómo, Puede cómo? ser, una pregunta. Puede ser que falten datos porque, tipo, como que se copiaron y se pegaron y no se hicieron, tipo, sumas ni nada de esas cosas. No se usaron fórmulas, simplemente se copió y se pegó lo que se estaba haciendo. Sí, Jazmín, puede ser. Digo, esto para simplificarles el asunto. Todo lo que fueron diciendo puede ser correcto. Pero eso es una consecuencia. Para que no suceda, digo, cuando nosotros nos encontramos con una planilla y esto, no sabemos qué es lo que llevó a encontrarnos con esto. ¿Me explico? Yo no sé si no se registró, si no estaba el dato, si en realidad copiaron una fórmula y no el resultado. No lo sé. Lo que tengo y lo que deberían tener definido es qué voy a hacer con lo que se llaman valores perdidos. Estos son valores perdidos. ¿Qué voy a hacer con eso? Es lo que ustedes deberían tener definido antes de hacer cualquier cosa. Porque por ahí para Jazmín haría A y Mariano haría B y Maru haría C. Y no sé si sería del todo adecuado que se hicieran tres cosas diferentes. Porque, por ejemplo, ¿cómo se define el índice de masa corporal? ¿Saben? ¿No saben el índice? ¿Cómo se define el índice de masa corporal? Peso por talla al cuadrado. Peso Sobre. sobre talla al cuadrado. Sí, me equivoqué, perdón. Peso sobre talla al cuadrado. Bueno, en eso, digamos, estamos de acuerdo porque ya está definido. Bueno, exactamente lo mismo. Tendríamos que tener definido qué vamos a hacer con los valores perdidos. Porque cambia el sentido de la información. Eso es uno de las actividades que tienen que hacer para el ejercicio, para el ABP4. Hay un par más, pero bueno, eso se las dejo para que las realicen. Un comentario acerca de las funcionalidades que tienen en las planillas de cálculo de Google. Los comandos son bastante similares y las funcionalidades son bastante similares. Nosotros pusimos aquellas que son de iguales a muy parecidas a las que encuentran en el Excel, para que puedan hacerlas indistintamente. Recuerden lo de los formatos numéricos, los formatos de entrada. Esto creo que los recuadros que les mencionamos para hacer. Bueno, hay algunas funciones condicionales que tienen que agregar con valores. Después acá tienen que agregar fórmulas que tienen que importar.
y un par de cositas más. Claro, profe, entonces ahí en las celdas en blanco tenemos que ubicar los valores perdidos, ¿no? Dijo usted. No, lo que yo les dije es que tienen que definir qué van a hacer con eso. ¿Qué tratamiento? O sea, esto lo tienen que tener definido de antes. Lo tienen que tener preconceptualizado. ¿Qué significa esto? Hagamos de cuenta que vos vas a tomarle el peso y la talla a una persona. Vos ya tenés que definir el proceso. O sea, ¿cómo lo voy a medir y a pesar a un paciente? ¿Cómo se me ocurre? Hagamos de cuenta que van a tomar la presión arterial. ¿Cómo la van a tomar? ¿En el cuello? ¿En la No, muñeca? está bien. Claro, claro. Profe, y la forma de abordar los valores perdidos, ¿no? Estas celdas vacías, Sí, va a depender, digamos, digamos, de qué estemos haciendo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre sí, lo más cercano que estuve, que viví por ahí, es nosotros en el centro de telemedicina, con todo lo de cuando hacíamos las llamadas, trabajábamos con esto y, digamos, a veces había celdas que quedaban vacías por la ausencia de algún dato. Y generalmente lo que hacíamos era seleccionar esa celda, lo que estaba faltando, con un color especial, y por lo tanto después cada uno sabía que eso era lo que se tenía que resolver a corto plazo. O sea, vos estabas en tu horario de trabajo, abrías eso y, digamos, tenías que llamar a esa persona porque era prioritario antes de que seguir con gente nueva, por ejemplo, ¿no? Se había estipulado así, pero porque el trabajo era así. Yo no sé si usted hace referencia a eso. O sea, bueno, como que eso es un cada criterio de quien define un priorización. poco. Eso que vos mencionás, Indira, es un criterio de priorización que se llama semaforización, donde vos, en general, atribuís una paleta de colores, que es la del semáforo, rojo, amarillo y verde, de acuerdo a la prioridad que requiere ser completados esos datos. Se pueden usar otros colores también, pero en general se usa eso. Hay que entender que el rojo es muy invasivo, o sea que genera mucho impacto visual, pero también hay otras, digamos, eso es de acuerdo a las necesidades de los datos. O sea, yo tengo que tener predefinido qué es lo qué es lo que necesito y qué es lo que voy a hacer si me falta. ¿Me explico? ¿Qué voy a hacer yo si me falta? Bueno, en el CETEC les ponen colores. Puede ser válido para el CETEC. Ahora, si yo tengo que sacar el promedio de consulta o el promedio o una distribución de frecuencia, lo que sea, ¿con colores lo puedo hacer? No. No, claramente no, pero bueno, la idea es justamente recolectar el dato. Ah, bueno, pero pará. Si yo no lo obtengo, ¿me Claro, ahí explico? cómo lo resolvés sería. Exacto. Bien. Eso depende, a ver, y con esto le contesto a Laura que dice cómo completamos las celdas vacías. No, no se los voy a decir. Profe, No por malo, sino porque y- la idea es que piensen ustedes cómo podrían resolverlo. Y no quiero decirles yo cómo lo resolvería. porque digo, ese valor de tensión arterial no lo podemos ni inventar, ni tampoco podemos hacer un promedio con el resto de las tensiones arteriales. No tiene sentido porque le estamos atribuyendo una tensión arterial a una persona por el promedio de otras, no corresponde. Y Está mal, eso está mal. Directamente está mal, está Mariano. mal. Y valores más repetidos tampoco, porque estamos atribuyendo un valor importantísimo como la tensión haciendo un cálculo matemático. Creo que, o sea, así no sería la forma, seguro. Tendríamos que poner valores con letras, con números, ¿cómo es? Porque si, por ejemplo, ponemos con letras, podríamos aclarar, no se tiene el valor, o
Les redoblo la apuesta. Se pueden hacer varias de las cosas que están mencionando. Tienen ventajas y limitaciones. Todo depende cuál sea el objetivo. Ustedes piensen, tengan presente para qué se están registrando los datos y qué voy a hacer con ellos. En base a eso, ustedes tienen que diseñar o establecer el plan de análisis. O sea, cuando yo me encuentre con una celda vacía, ¿qué tratamiento le voy a dar? Y esto es lo que tenemos que, o mejor dicho, no lo que tenemos, lo que ustedes tienen que tener en claro. Porque ¿puedo usar una unidad? Sí. ¿Puedo poner un valor repetido? También. ¿Puedo? ¿Qué otra cosa más pusieron? Puedo hacer varias cosas. Tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Voy a hacer un tratamiento numérico de eso? ¿Lo voy a promediar? Hay distintas estrategias para trabajar con valores perdidos. Lo que ustedes tienen que tener en claro es qué quiero hacer. Y lo que sí o sí tienen que contemplar es si los van a incorporar esos valores perdidos, si los van a incorporar a algún tipo de análisis estadístico. Porque no es lo mismo asignar valores acá que tienen más valores perdidos, creo, no contabilicé, tienen más valores perdidos que valores registrados. De hecho, Profe, eso te quería preguntar, si obviamente depende para qué lo querés hacer esto, si es favorable rellenar una celda vacía o no, pero en este ejercicio, en el ABP4, que habla de las celdas vacías que refieren a un promedio de presión arterial, lo único que valorás como opción vos, o sea, los que corrigen el trabajo, es que tomemos alguna acción de rellenar, porque, por ejemplo, para mí la opción no ahí dije es, eso, es sacar a esa No, persona, no yo no dije, no, no perdona, todavía, sumarla a la fórmula. No, en ningún momento mencioné de reemplazar. Dije, ¿qué tratamiento? ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay una opción que sea del todo correcta. Hay algunas que son más correctas o menos. Si vos me preguntás a mí, cuando vos tenés que reemplazar más cantidad de lo que tenés disponible, ese valor que vos puedas obtener no sería fiable para nada. Claro. ¿Cuál sería la opción más adecuada? Que vos hagas el promedio sobre los valores disponibles. O sea, si tu n es, y esto es lo que correspondería en líneas generales, y ya les di la respuesta al ejercicio. Si tu n es de 300, ¿por qué digo el n de 300? Porque ustedes tienen 300 registros. ¿En dónde? Acá tengo 300 registros, en la cantidad de pacientes que hay. Hay un campo o varios campos que tienen los 300. Bueno, este campo, exactamente, n es la muestra. ¿Cuál es la muestra que tenés vos de pacientes, perdón, de promedio de sistólica? Ese será tu n. ¿Es 300? No. Será alrededor de 150 por ahí, o 130. Lo mismo
para el caso del promedio de diastólica, que creo yo que son iguales. Vas a tener el mismo valor porque es raro, puede suceder, pero es raro que tengas sistólica y no tengas diastólica, o tengas diastólica y no tengas sistólica. ¿Me explico? De hecho, están hermanados, porque tomás los dos valores. ¿Está? ¿Quedó claro, chicos? Sí, dijo entonces que establecemos un promedio. No, entonces no entendí mal, perdón. No. Claro, No. porque al principio dijo que estaba mal porque le estamos atribuyendo por promedio la tensión arterial a un paciente. Eso está mal. Lo que dije, no. Lo que dije es que si yo tengo una muestra de 300, siempre fíjense cuál es el N disponible. Que yo tenga 300 registros acá, no significa que puedan tener los 300 registros acá en la presión arterial. ¿Sobre qué N de presión arterial tendré que trabajar? Sobre el de los registros disponibles. Perfecto, eso sí está más que claro porque es el dato que tengo. Pero entonces, en las celdas vacías con valores perdidos, ¿qué tratamiento le damos? Eso lo tienen eso que todavía no lo definir dijo. ustedes. No lo dije. Eso lo tienen que definir ustedes. Yo lo que les dije es... Sí, entiendo que trabajamos sobre los valores que tenemos, por supuesto, porque Exacto. si no Después, tenemos los valores... ese es el ejercicio teórico, Mariano. ¿Qué tratamiento podrían darle o cuáles son las opciones que podrían tener ustedes para resolverlo? Y eso lo dejo amplio y no lo definí yo porque hay varias con ventajas y desventajas. Laura, sobre la media... perdón, ¿qué dijiste, Mariano? Perdón. No, le estaba agradeciendo, digo, la respuesta está en la Biblia, ¿no? O sea, hay formas estipuladas para hacerlo y... Sí, en realidad, sobre todo es el uso que le quieran dar ustedes a los datos. Ese es el, digamos, el activo más importante. No sé, ¿a qué te referís, Laura, sobre la media? No entendí. Y lo del por qué tomarlo de moda, no sería lo más adecuado. Cuando hay tanta pérdida de datos, no sería lo más adecuado. El trabajar con media, esto por ahí es muy de estadística, pero el trabajar con la media, ustedes pueden trabajar con la media y el desvío estándar cuando tienen una distribución normal de los datos. Y con estos valores es muy poco probable que tengan una distribución normal. Si ustedes no se aseguran que existe una distribución normal, hay que trabajar con la mediana. Pero no la tienen la mediana, tienen el promedio o media aritmética. Con lo cual, eso no sería adecuado. Poner la moda, sí, el tema es si tenés una distribución multimodal. O sea, listo, y no digo más nada. Fíjense cómo lo resolverían. Bueno, ¿estamos? Hay mucho más sobre Excel. Si ustedes manejan Excel, entienden, más que el manejo, entienden cómo funciona.
les abre la puerta al 75% de los sistemas de información en salud. No, más, casi al 100% de los sistemas de información en salud, que es con lo que ustedes o se encuentran ya familiarizándose o empezando a trabajar. Y me refiero a los alumnos de cuarto y quinto año, y a aquellos alumnos de primero, segundo y tercero, cuanto antes empiecen a asimilar estos conceptos, mejor y más provecho le van a sacar. ¿Qué me queda pendiente? Confirmarles lo del parcial, que se los voy a estar comentando en el foro. Voy a abrir un espacio ahí con todas las características que pueda tener en cuanto a la modalidad, la fecha, fechas y horarios. Bueno, si llego hoy a última hora les subo el seminario en la solapa de núcleo 4. ¿Alguna pregunta? Bueno, de nada, chicos. Nos vemos. Que tengan buena semana.